Hola, muy buenas noches. Soy Martín Vergara, en otra edición de La Historia No Contada. Está con el excelentísimo maestro Víctor Salazar y este servidor Martín Vergara. Maestro Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, déjenme. ¿Qué vamos a seguir aprendiendo el día de hoy? Ok, hoy día vamos a continuar sobre la escuela de iniciáticas, ¿no? Y tocar algunos detalles que se originan casualmente en estas escuelas, ¿no? Bueno, entonces Sí, continuamos con lo que usted nos enseña y aprendemos. sí. Permíteme un ratito. Ok. Entonces sí, teníamos más luz ahí. Ya, habíamos hablado sobre las escuelas iniciáticas. Que enseñaban cómo es su rito, más, ¿no? Dentro de lo que se puede informar a la gente, ¿no? O sea, pero también tenemos que ver de dónde nacen las escuelas, las órdenes, ¿no? ¿Cuál es el origen, más o menos, la idea, ¿no? Algunas tradiciones védicas comentan de la llegada a la tierra unos seres llamado que vienen del planeta Chudra. El planeta Chudra es Venus en la literatura védica, ¿no? Dice que estos personajes que llegaron del planeta Chudra, de Venus, en aquellos tiempos, lo que hoy día es el desierto de Gopi, ¿no? Mongolia, en esa zona, era un océano, ahora es un desierto. En aquellos tiempos, cuando llegaron estos personajes, había una isla que le llaman la Isla Blanca, ¿no? En esta isla se posicionó una nave madrina, una inmensa nave madrina venusina, llamada la nave Chambala. No, la nave Chambala. No, esta nave, estos personajes que llegaron bajo la dirección de los Kumaras y el superior, Sanat Kumara, ¿no? Llegaron para ayudar y elevar la vibración de la Tierra, ¿no? Ayudar a la evolución de la raza humana. Esto sucede en el tiempo de la tercera raza raíz, que viene a ser la raza Lemur. Habíamos dicho que la raza primaria era conocida como la raza polar, ¿no? La segunda raza serían los hiperbóreos, la tercera raza sería la raza Lemur, y la cuarta raza es la raza aria, que somos nosotros, ¿no? Y la quinta, y la Atlante y la quinta, que somos nosotros. Luego de la Lemuria vienen los Atlantes, ¿no? Entonces, esta fraternidad, esta hermandad que llegó en esta nave Chambala, llegaron para mejorar el sistema de vida y ayudar a la evolución de la raza humana, ¿no? Hace miles de millones de años atrás se han generado guerras. La guerra plariana, la guerra de Orión, es la que más conocemos, la guerra de Orión, ¿no? En esta guerra imparable, ¿no? Donde no han habido ganadores ni perdedores, simplemente se ha hecho un tratado de paz para conciliar, ¿no? Conciliar y ordenar un poco la ayuda, ¿no? A los planetas que trataban de defenderse
del constante ataque de estos personajes reptilianos. Entonces, la Confederación solicitó a los Kumaras que nazcan o reencarnen en seres reptilianos para mejorar la vibración de ellos y traerlos a la federación, ¿no? Entonces pasa ahí que los Kumaras nacen en cuerpos reptilianos y después de algunas generaciones se modifica todo un procedimiento y se vuelven más espirituales, por decirlo así. Entonces es ahí que se forma la hermandad del dragón, ¿no? Esta hermandad del dragón tiene su relación con algunas hermandades llamadas en la tierra en el tiempo de los templarios, antes de los templarios incluso, ¿no? Ciertas fraternidades que se llaman la hermandad del dragón. Es un algoritmo, es una idea, ¿no?, de remembranza a este hecho, ¿no? Tanto es así que en la epopeya del rey Arturo podemos ver el símbolo del dragón, ¿no?, en sus banderas, y ha quedado como rezago en algunos países que aún mantienen un dragón en su escudo. Okay, pero no era bien visto con el término del dragón, la hermandad del dragón, ¿no? Entonces se optó por ponerle el nombre la Gran Hermandad Blanca, ¿no? Entonces esto fue lo que se conoce hasta hoy en día con ese nombre, esta gran fraternidad. Y bajo esta gran fraternidad están muchas direcciones de órdenes, ¿no? Y instituciones herméticas, ¿no?, bajo la dispensa, ¿no? Una de estas órdenes que muy poco aparece en la historia es de la Mano Roja, ¿no? Otras órdenes antiguas también están asociadas, como los esenios, los pitagóricos y otras más, ¿no?, que después se le conoce como órdenes solares, ¿no? Órdenes solares. ¿Cuál era la misión de estas órdenes, ¿no? Lo que tenemos como referencia histórica dentro de lo que es las escuelas es que en Egipto hubo un gran concilio de la gran fraternidad blanca, ¿no? Para ayudar, ahí se unieron en el templo de los egipcios, ¿no?, en Memphis, se unieron para hablar sobre el futuro de la Tierra y cómo ayudar en la evolución de la raza humana y transmitir el conocimiento, ¿no? Es en ese concilio en Egipto, que fue el último que se dio con la presencia de hermanos de diferentes planetas que llegaron, ¿no? Que se unieron ahí con los humanos para conversar y dar las directrices, ¿no?, del trabajo que se iba a realizar en el futuro de la humanidad, ¿no? Es así que cuando se llega al acuerdo de transmitir el conocimiento a las diferentes escuelas, ¿no?, y se comienzan a repartir alrededor del mundo, ¿no? Alrededor del mundo se comienzan a repartir las escuelas, ¿no? Las escuelas solares, ¿no? En ese tránsito tenemos referencias también históricas sobre la cultura atlante y la lemura, que practicaron el rito solar. Eran, dentro de sus creencias, ellos se expandían a diferentes partes de los continentes para llevar el mensaje del rito solar. También hay un rito lunar, pero mayormente estos continentes, esta cultura, optaban por llevar ese mensaje, ¿no?, del rito solar.
y era un sol, pues el emblema, ¿no? de esta gran fraternidad, ¿no? Y ese sol queda pues grabado tanto en las culturas egipcias como lo podemos ver en México, lo podemos ver en Perú, ¿no? Que representa no únicamente en el lenguaje físico, ¿no? Sino más allá, ¿no? Como un símbolo del ser, lo que en el ser invisible, lo que en la cultura se llama el Pachacamac, ¿no? El Dios invisible, el que está en todas partes, que es parte de todo. Entonces, el conocimiento fue repartido a diferentes latitudes de la Tierra, ¿no? Y estamos hablando más o menos, estamos proyectando unos 12.500 años atrás, ¿no? Donde el apogeo de lo que era estas grandes civilizaciones, hoy en día muchas de ellas se encuentran bajo tierra, ¿no? Bajo tierra, ¿no? Pero queda la remembranza, ¿no? De que ese conocimiento no se ha perdido, ha sido transmitido silenciosamente en estas escuelas herméticas a través de un simbolismo, ¿no? Habíamos hablado en la conferencia anterior que las pruebas para ingresar a una escuela hermética eran físicas, ¿no? Hoy en día las pruebas son simbólicas, pero en aquellos tiempos las pruebas eran físicas y que hasta te podía costar la vida, ¿no? En el tránsito de esa ascensión hacia ciertos tipos de conocimientos, ¿no? Habíamos dicho que en estas escuelas siempre los sacerdotes de ciertos grados que ayudaban a los maestros trataban de ponerte obstáculos para que tú puedas avanzar rápido, ¿no? Porque te tenían que poner en el campo de la polaridad, ¿no? ¿No? Tenías que entender y conocer, ¿no? Así como en este caso sería pues la valentía y el miedo, ¿no? Que lo medían ahí a los alumnos, ¿no? Diciéndole, mira, ya vete porque te van a matar, te van a matar. Y muchos se iban, pues, ¿no? Porque pensaban que efectivamente se iban a matar. Y otros se quedaban, ¿no? Se quedaban, ¿no? Y avanzaban, ¿no? Eh, eh, Hemos podido encontrar mucha información en lo que es en la cultura egipcia como base, ¿no? De lo que es una enseñanza iniciática, ¿no? Que ha sido copia y que han copiado muchas escuelas hoy en día, escuelas, ¿no? Hoy en día que han copiado el conocimiento, ¿no? Recordemos de que Napoleón llevó muchos eruditos a Egipto para asimilar y copiar el conocimiento, ¿no? Ancestral, buscar dónde estaban las fuentes, ¿no? Recordemos que Napoleón fue iniciado dentro de la orden por Cagliostro, y Cagliostro fue iniciado por Saint Germain, ¿no? Entonces, en las escuelas herméticas han habido siempre personas grandes maestros que han transmitido un conocimiento, ¿no? Pero, ¿cómo llega este conocimiento a estas personas, ¿no? Habíamos dicho de que a veces están asociados y vinculados a toda una frecuencia desde que nacen para poder en un momento de su vida reconectarse nuevamente con el conocimiento y seguir sus enseñanzas, ¿no? Sus enseñanzas, ¿no? Tomemos por ejemplo un hecho importante de un alumno, ¿no? Los alumnos dentro de las escuelas iniciáticas tenían que pasar diferentes pruebas, ¿no? Diferentes pruebas. Habíamos dicho, ¿no? Que la lujuria,
el miedo, el valor. Pero una de las grandes pruebas inicial es lo que hoy en día se conoce como el cuarto de reflexiones en la masonería y en otras escuelas. ¿Qué es el cuarto de reflexiones? El cuarto de reflexiones trata de hacer un remedio de lo que era en la cultura egipcias antiguas, que la persona que recién se iba a iniciar era llevado a la parte intraterrena, ¿no? O sea, había unos cuartos oscuros, ¿no? Que lo introducían ahí, ¿no? Y este era, en algunos casos, podría decirse que era su primera iniciación. Su primera iniciación. ¿Por qué? Porque ahí tendría que reflexionar el gran paso que iba a dar. Un paso de cambio total en su vida, ¿no? Aunque este cuarto pues era tenebroso, oscuro, pero era la mejor condición para poder asumir una reflexión tan profunda sobre hacer un cambio totalmente radical, ¿no? Sí que en verdad lo deseaba de corazón, a entrar y ser miembro de una fraternidad, ¿no? Sin saber qué es lo que podía pasar adentro. Simplemente por referencias históricas, quizás esta persona que quería ser iniciado en esta escuela tenía ciertas inquietudes y sabía algunas cositas, ¿no? Porque regularmente en estas escuelas iniciáticas era muy secreta el conocimiento que se transmitía dentro, muy secreto, ¿no? Bueno, una vez que el iniciado había pasado por el cuarto de reflexiones, el cuarto de la oscuridad, el cuarto donde vas a nacer, tu primer nacimiento, no vas a pasar, vas a aceptar, ¿no? Ciertas condiciones, ciertas pruebas para seguir avanzando en tu vida espiritual, ¿no? Entonces, ese era el primer punto. Una vez que ya habías pasado las pruebas que habíamos citado en la anterior conferencia, venía lo que se llama el estudio primario de ti mismo, de tus agregados mentales, de tus yoes, de todos tus estados emocionales y mentales, ¿no? Entonces se te enseñaba como un jardín, ¿no? Que tu cuerpo es como un jardín que tienes que irlo preparando, regándole, poniéndole y cuidando que esas plantitas vayan desarrollándose, ¿no? Y que florezcan, pues, ¿no? Esas plantitas son, pues, indudablemente tus cuerpos energéticos, tu cuerpo, ¿no? Tus chakras, por ejemplo, tu aura, ¿no? Tu cuerpo astral, todas esas cosas. Tenías que ir afinándolos porque ibas en un momento de la iniciación, en una de las cámaras, ibas a tener que mostrar, ¿no? Mostrar que habías podido entender y aprendido salir del cuerpo astral. Ahí, nuestro cuerpo está constituido por 7 cuerpos. Uno de ellos se llama el cuerpo astral. El cuerpo astral está unido a los astros. ¿No? Entonces, una de esas grandes pruebas era que tú tenías que mostrar que ese cuerpo astral podías trabajar, salir de tu cuerpo e ir a otro lado y venir y contar la experiencia que habías podido haber tenido, ¿no? Haber tenido. Entonces de ahí se le enseñaba pues el arte de la meditación, cómo relajarse, cómo armonizarse, los mantras, el poder del mantra, el poder del verbo, ¿no? Y todo esto conllevaba pues con una cantidad de estudios, ¿no? De diferentes géneros. Por ejemplo, uno de ellos era la historia de la humanidad, ¿no? La historia no contada, la que no se cuenta, ¿no? Esa historia de aquellas grandes civilizaciones que convivieron con los dioses, los semidioses, aquellos continentes del cual no habla Platón,
¿no? Del Solón, ¿no? Del egipcio Solón que le cuenta, Platón, que le cuenta del continente Atlántida, ¿no? De un continente más allá de las columnas de Hércules, ¿no? Del continente también Lemuria, o Mu, como se le llama, ¿no? El nombre más correcto es Mu, pero se le llama Lemuria, ¿no? Entonces, detrás de eso también había otras culturas mucho más avanzadas, ¿no? Los creadores, ¿quiénes fueron los creadores, ¿no? En muchas tradiciones se hablan sobre los dragones creadores, ¿no? Que vivían en cuarta dimensión, que crearon en cuarta dimensión, ¿no? Algunas tradiciones comentan que este planeta fue creado en una quinta dimensión, ¿no? Y por el problema que creó Caligastri, el que era el administrador de este planeta, la vibración de la Tierra bajó hasta tercera dimensión, ¿no? Cuando baja este planeta en una tercera vibración y se desarmoniza todo el ambiente del planeta, es donde comienzan a entrar espíritus impuros al planeta, a la Tierra, ¿no? Y es lo que a través de la historia se conoce como las guerras que se generan, ¿no? Apoyando, los humanos apoyando a lo que ellos llamaban a sus dioses, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, han habido periodos de caos, ¿no? Y también era necesario ocultar el conocimiento, porque si no también podían haber destruido. Regularmente, cuando hay un periodo de oscuridad, los señores que trabajan bajo esta dirección de la oscuridad tratan de que todo ese conocimiento se pierda en el olvido, ¿no? Pero la fraternidad siempre ha cuidado, pues. Prueba de ellos ha sido, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La Biblioteca de Alejandría. Dice que Perón la había incendiado, ¿no? Pero no fue Perón el que incendió la Biblia, fueron los antiguos cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia católica cristiana nace coja. ¿En qué sentido? Nace pues con personas que no tienen que ver nada, que no tuvieron que ver nada con la enseñanza de Jesús, ¿no? Quienes reguardaron más la enseñanza de Jesús fueron la escuela gnóstica, los coptos también, ¿no? Entonces, la escuela esta, ¿no? Por decirlo así, la creencia de aquellos tiempos, en el tiempo Nerón, lo que se llamaban cristianos, comenzaron a confabular, ¿no? Y a crear caos. Y uno de ellos ha sido pues la destrucción de esta gran biblioteca de Alejandría, donde había pues una inmensidad de conocimiento. Es más viable que ahí haya estado la verdadera historia de Jesús, la vida de Jesús, ¿no? Pero la historia es así, ¿no? Siempre ha habido manos oscuras para que el conocimiento se pierda en el tiempo y no llegue a la humanidad, no llegue al hombre, ¿no? Entonces, pero favorablemente siempre han habido maestros que se han adelantado a los hechos, ¿no? ¿Cómo así? Adelantar a los hechos. O sea, que han tenido capacidades psíquicas de proyectarse un poco más al futuro y ver lo que iba a pasar y poder salvaguardar mucha información. Esta información, mucho de lo que se encontró en la biblioteca de Alejandría fue llevado a diferentes latitudes de la Tierra, ¿no? Fue llevado a la India, fue llevado al Tíbet, fue llevado a Sudamérica, ¿no? A diferentes lugares, ¿no? Para pues, poder salvaguardar. O sea, hay mucha información, ¿no? Desgraciadamente el Vaticano ha tratado de conseguir mucha información de esos documentos para ponerlo en la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Donde es difícil el acceso a esa información, ¿no? Al contrario, no dejan. Claro, no dejan pues que se sepa, ¿no? Volviendo al tema. Habíamos dicho que en Egipto se había, en el concilio, se había acordado extender ¿no? A diferentes latitudes el conocimiento de las escuelas herméticas.
para salvaguardarlo y que no se pierda este conocimiento, ¿no? No. A ver, voy a hablar de un personaje que tiene que ver con Sudamérica, ¿no? Le voy a hablar un poco de Lemuria, perdón, de continente lemuriano, o Mu, que estaba situado en el Océano Pacífico. No, sí, Pacífico, ¿no? Los sacerdotes del continente Mu sabían que se venía un cataclismo, ¿no? Entonces, por más que ellos advertían a los ciudadanos, muchos de ellos no le tomaron importancia de lo que se iba a venir, se acercaba para eso, ¿no? En ese tiempo estaba también el continente Atlante. Los atlantes también sabían lo que se venía, un desastre se venía al planeta, ¿no? Entonces, había el templo de la luz Maxil, donde estaban los hermanos, los hijos del sol, ¿no? Había un templo, un sol, un inmenso sol en el templo, ¿no? Y los sacerdotes planificaron, porque sabían que se venía un desastre, ¿no? Y pensaban que posiblemente el continente iba a fallecer, iba a hundirse y todas esas cosas. Entonces planificaron y llevaron mucha información al Tíbet. Mucha información al Tíbet, ¿no? Y grandes barcas también fueron a Sudamérica. Habíamos dicho que en Sudamérica y en la parte de Perú, más o menos, si centramos el mapa del Perú, en el centro está Lima. Debajo de Lima hay otra provincia que se llama Ica. ¿No? Y hay un lugar que se llama Ocucaje, ¿no? Ocucaje. En ese espacio es donde había un corredor del océano que pasaba del Pacífico al Atlántico. Había un corredor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a través del tiempo los sacerdotes comenzaron a buscar un espacio donde salvaguardar el conocimiento y también este disco sol, ¿no? Este disco sol. Cuando se acercaba más el tiempo, ¿no? al desastre, un personaje, un sacerdote que se llamaba Amaru Meru. Amaru Meru era el encargado de llevar el disco sol a América, a Sudamérica. Este disco sol fue llevado a la altura de lo que hoy día es el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Este disco sol fue llevado ahí y fue llevado en aquellos tiempos, estaba físicamente, se podía observar la abadía. La abadía es como un templo, un lugar muy especial, donde habían ciertos hermanos también, custodios de la gran fraternidad, ¿no? Donde iba a ser guardado este disco solar. Este disco solar fue llevado por Amaru Meru y entregado a la fraternidad de los 7 rayos en el lago Titicaca. ¿No? Ahí se entregó y se entregó también la información para salvaguardar todo, ¿no? Al poco tiempo sucedió el gran cataclismo. Estamos hablando de 10.500 años atrás, ¿no? En aquel tiempo estaba pues lo que conocemos como el Tiahuanaco. Tiahuanaco ya estaba ahí, ¿no? En este espacio, ¿no? Ya existía la cultura tiahuanaco, ¿no? Entonces llegó el gran cataclismo que afectó tanto
a Lemuria como a los atlantes. Lo afectó tanto, ¿no? Que la isla desapareció. Parte del continente lemuriano es la isla Canarias y la isla de Pascua, en Chile. Esos son restos del continente lemuriano. Entonces, la sapiencia de estos sacerdotes fue llevada a Sudamérica, ¿no? Fue llevada a Sudamérica, ¿no? Y asimilada por los antiguos, pues, ¿no? Por los antiguos pobladores de Sudamérica, ¿no? Llevado ahí y salvaguardado, ¿no? Para estar más cerca en la historia, en 1500, este disco solar fue llevado al Coricancha. Fue llevado al Coricancha, ¿no? Y los hermanos, los hijos del sol, también fueron los que llevaron este disco solar al Coricancha, ¿no? Que fue solicitado por los señores incas, ¿no? Dado que los incas en los primeros tiempos de los piruas, los primeros reyes, los piruas, habían alcanzado un nivel de espiritualidad y un acercamiento muy, muy profundo con la misma naturaleza, con la madre tierra, en donde se le cedió este disco sol, ¿no? Y fueron los hijos del sol salvaguardando y llevando el disco solar, ¿no? al templo, ¿no? Otra representación que podemos ver de este disco solar también es en la cultura de los mayas, ¿no? El calendario maya, el disco sol también que tienen, ¿no? Acordémonos que en Egipto también está el disco sol, ¿no? Akenatón era parte de la gran fraternidad blanca, ¿no? En Sudamérica era el Inca Huiracocha, ¿no? Que eran miembros de esta gran fraternidad, ¿no? Entonces, esta fraternidad se ha mantenido a través de la historia, ¿no? Oculta, ¿no? Mayormente, los lemurianos, antes que llegue este desastre, comienzan a irse a Norteamérica, lo que es hoy día en el monte Chacta, es donde hay pero ya no están muchos ahí, ¿no? Han trascendido a otras dimensiones también, ¿no? Pero ese es el recinto más grande de los lemurianos, ¿no? Ahora, la gran hermandad blanca es la que dirige en sí todas estas grandes fraternidades, ¿no? Que han sido hechas para salvaguardar el conocimiento de la historia de la humanidad, el conocimiento del desarrollo espiritual del ser humano también, ¿no? Pero todos esos temas que se tocan en las escuelas es para ir desarrollando a la raza, preparando para que estos señores que llegan a ciertos puntos de las escuelas iniciáticas para que salgan y transmitan el conocimiento, ¿no? En algunos casos se requiere de que estos maestros se queden para que puedan ir y abrir otras escuelas de estos misterios en otro país, en otro continente, y se siga salvaguardando el conocimiento, ¿no? El conocimiento siempre ha sido verbal, de maestro a alumno, ¿no? De maestro a alumno, ¿no? Ha sido verbal, ¿no? Entonces, la documentación siempre ha quedado ¿no? escrita y transmitida, llevada, para que no se pierdan las fuentes, ¿no? Las fuentes del conocimiento, ¿no? Y así ha sido como hasta hoy en día se han mantenido pues algunas escuelas, ¿no? Con las tradiciones antiguas, ¿no? Ha habido, hablo de este tiempo, ¿no? Ha habido de la escuela, digamos, la Rosa Cruz, que es una de las conocidas, los masones, la gran fraternidad masónica, que es la que hoy día está situada en diferentes
parte del mundo, ¿no? Están la escuela martinista, ¿no? Y otras escuelas que hay, ¿no? Otras escuelas, ¿no? Siempre a través de la historia han habido escuelas de luz, ¿no? Que han transmitido un conocimiento, ¿no? Una fuente. Por ejemplo, una de las grandes fuentes que podemos encontrar rápidamente es de la escuela pitagórica, ¿no? El conocimiento, ¿no? Aristóteles, Platón, todos esos personajes que de una manera se han nutrido de la fuente de la cultura, de las escuelas herméticas de Egipto. O sea, porque todos estos personajes han sido iniciados en las escuelas de Egipto, ¿no? Y de ahí han transmigrado a los griegos, adoptaron muchas de las creencias, ¿no? Incluso hoy en día la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene de muchos de los rituales egipcios, ¿no? Porque en una escuela se hace un ritual, se lee un ritual, ¿no? Un ritual, ¿no? En los templos de las fraternidades se tiene que leer el ritual, ¿no? Es una de las normas, ¿no? Leer el ritual. Por más que tú lo sepas, lo debes leer. No, lo debes leer, ¿no? Entonces, es lo que se ha ido dando a través de los diferentes tiempos, las escuelas, cómo han ido aportando a mejorar la sociedad, ¿no? Cómo ha ido aportando a la sociedad, ¿no? Cuando nos enfocamos en la masonería actualmente, el papel que está desarrollando la masonería es importante, pero es importante también ver de que a veces hay corrientes masónicas que no se reconocen entre ellas. Es un poco, ¿no? No se reconocen, ¿no? Hay mucho soberbia entre ciertos orientes que se le llaman, ¿no? Grandes logias que se autodenominan que ellos son lo que tienen el conocimiento, ¿no? Pero no se dan cuenta que detrás de eso hay un manto de soberbia en esas personas, ¿no? Muchas veces he repetido esto, ¿no? Que no es la institución que sea mala, sino los hombres que tienen intereses propios que entran para buscar un beneficio dentro de una escuela, ¿no? Por ejemplo, lo que practicamos, el rito masónico egipcio, ¿no? Que es que lo trajo a la memoria nuevamente Cagliostro, ¿no? Yeah. Es un ritual netamente de la escuela egipcia antigua, ¿no? Netamente de la escuela egipcia antigua, ¿no? Y que está dirigido al autodesarrollo del ser humano, ¿no? No es una masonería social. El ritual egipcio no es una masonería social, es una masonería más integrada a la búsqueda del gran arquitecto de los mundos, ¿no? A esa fuente primaria y cómo reconectarse, ¿no? A través de lo que uno aprende, ¿no? Cómo reubicarse dentro de todo el sistema a través de la geometría, de entender cómo funciona el universo, cómo el personaje, el ser y el universo están juntos, interactuando en el conocimiento, ¿no? Eso es lo que se aporta mayormente en las escuelas de Menfi Misraim, del rito egipcio, ¿no? La búsqueda del yo, ¿no? El entender cuál es el propósito de la vida, ¿no? En ese va. No sé si tienes alguna pregunta, Martín. Y digamos, ¿cómo es la raíz de lo que se puede decir la verdad y lo que se practica? O sea, siempre hay una diferencia y no es culpa de las escuelas, como usted lo dice, sino de que a veces hay malos miembros o hay intereses, ¿no?
Y Sí. sin embargo, en los tiempos actuales, cómo se ha ido desarrollando y guardando el conocimiento, digamos, en estos últimos 2 siglos, y la aparición de, en su momento, de lo que fue la Alemania conquista de la cabeza, ¿qué, qué podemos opinar? ¿Qué, qué poderes también se movieron? Que de alguna manera él también quería como agarrar esas cuestiones de sabiduría. Claro. Hitler ha tenido que ser una persona especial para llegar hasta donde llegó, ¿no? Porque cualquiera no llega hasta, no puede hacer lo que él hizo, ¿no? Hitler, Hitler era un, un esotérico. El grupo que lo rodeó a Hitler, el grupo de los 7, es interesante porque, mira, el número 7, el grupo de los 7 mandó una expedición al Tíbet, porque en el Tíbet ellos sabían sobre Chambala, sobre seres que habían venido del espacio, de otros mundos, y que moraban por ese sector del Tíbet. Entonces, Hitler manda una expedición a averiguar y para verificar si la información que ellos tenían era correcta. Y los tibetanos le dijo que sí, efectivamente. A través de la historia de la humanidad ha existido, han venido muchas razas de otros mundos, ¿no? Entonces, alrededor de Hitler hay toda una fraternidad. Ellos comenzaron a buscar toda la información de la presencia extraterrestre en la Tierra. Tanto es así que ellos contactaron, llegaron a contactar, ¿no? Y es en la Segunda Guerra Mundial, estos personajes intervinieron a favor de Hitler, apoyaron a Hitler, ¿no? Los reptilianos apoyaron a Hitler, ¿no? Hitler estaba loco buscando todas por ejemplo, las cosas sagradas de Cristo, ¿no? Había una orden templaria, los teutones también, que apoyaron a Hitler. No, estos personajes que tienen una cruz negra masónica, templaria, son la orden tectónica, ¿no? Alemanes. Yeah. Entonces, habían, ahorita no me recuerdo el nombre de una mujer que acompañaba, que estaba muy cerca a Hitler, que ella era la que contactaba con seres extraterrestres, y había otro grupo que buscaba la ciencia ancestral de estos personajes que habían llegado a la Tierra, ¿no? De todo eso sabía Hitler, se rodeaba de astrólogos, de astrónomos, ¿no? De grandes maestros de altos misterios, ¿no? De conocimiento de altos misterios, ¿no? Lo rodearon a Hitler, ¿no? Por eso él estaba protegido, ¿no? Cuando él quería hacer un acto de mandar un ejército para tales lugares, él siempre consultaba con los astrólogos. Sus astrólogos le decían qué tiempo, este es buen tiempo, esto es mal tiempo, para poder actuar, ¿no? Así que Hitler estaba muy pegado a todas estas cosas. Pero hay un adagio que dice, si tú no controlas el poder te come, ¿no? Entonces, Hitler se salió, ¿no? Entonces, se volvió esquizofrénico, todas esas cosas que pasaban, ¿no? Tomaba pastillas para controlar su malestar, su mal, ¿no? Entonces, eso fue deteriorándolo, ¿no? ¿no? Y lo aniquiló porque hizo más allá de lo que él podía hacer como humano, quiso hacer, ¿no? Y eso fue su derrota personal, ¿no? Exigirse más de lo que ya debía ir, hasta dónde podía ir, ¿no? Ese es lo que le pasa a Hitler, ¿no? Es lo que le pasó a muchos personajes, así como le pasó también a Napoleón solo, ¿no? Perdón, a Napoleón.
Claro, Napoleón. A Napoleón también, una persona, mira, a pesar que Napoleón fue iniciado en la orden, ¿no? Pero él también quiso hacer lo que le dio su, ¿no? Empezó bien. Cagliostro lo inició a Napoleón. No empezó bien Sí. todo, pero después al final, pues, ¿no? Terminó pues mal. O sea, quieren ir más allá de donde, hasta dónde debes ir, ¿no? O sea, a veces se te da un propósito, hasta dónde debes ir tú, y deja que el resto se dé, ¿no? Vendrá otro, así, ¿no? Entonces, pero a veces uno quiere el poder, totalmente, todo el poder. Entonces, cuando te desbordas, pierdes, ¿no? Eso pasa, ¿no? O sea, hay leyes que rigen la naturaleza, ¿no? Y cuando tú la violentas, causa y efecto, ¿no? Cae de nuevo, vuelve a caer en el mismo problema, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, Simón Bolívar, por ejemplo, también, ¿no? Empezó bien, ¿no? Se juntó con los grandes libertadores de América, pero al final Simón Bolívar también, pues, quiso hacer lo que le dio su gana y también cayó, pues. No fue como José de San Martín. Hubo una diferencia Claro, José muy de San grande. Martín cumplió un propósito. Una vez cumplido el propósito, le dejó el cargo a Bolívar y se retiró tranquilo. Él vivió su vida tranquilo, ¿no? Bolívar y Sucre, ¿no? Sucre forma Bolívar, el país Bolívar, que después ahora se llama Bolivia. Al Bolivia, final muere, lo matan, los bolivianos, lo matan a Bolívar, ¿no? Y a Bolívar cae enfermo, pues, ¿no? Tuberculoso, todo de los pulmones mal, ¿no? Que termina mal. Bolívar terminó mal, ¿no? Es porque siempre quieren ir más allá de lo que el poder le permite, ¿no? Entonces, la escuela es un camino, ¿no? Un camino que hasta donde tú llegas, y de ahí debes dar la posta al que va a venir, al siguiente. O sea, no se trata que no dejes pasar a nadie, ¿no? Por eso en las escuelas herméticas siempre se forma el linaje, el maestro al discípulo, y el discípulo cuando llega su tiempo, que es maestro y tiene otro discípulo, se mantiene una línea de conocimiento, ¿no? En las escuelas, ¿no? En las escuelas egipcias se da eso, ¿no? Un maestro, ¿no? Transmite el conocimiento a sus discípulos, ¿no? Y así se va formando la cadena, ¿no? Una cadena y eso se llama linaje, ¿no? Cuando te sales del linaje, antes de haber aprendido cuál es la razón de ser, ahí vienen los problemas. No vienen los problemas en el sentido de que el maestro toma una actitud negativa, sino el discípulo se desubica de su realidad. Se desubica de su realidad y quiere hacer lo que le da su gana. Entonces, las escuelas no funcionan así. Eso es la cosa que no han aprendido las escuelas, muchas escuelas masónicas, es que hay una disciplina iniciática, ¿no? Una disciplina iniciática, ¿no? Ahí nadie no se trata de hacer lo que tú quieres y que la escuela iniciática se adecue a ti, ¿no? A la persona que viene, ¿no? Y eso pasa mucho en la masonería. Quieres adecuar, ¿no? La institución a tu forma de ser, y eso no es así, porque es como pretender que un profano quiera hacer la institución, se acondiciona a su forma de él. Eso no pasa, nunca pasa. Lo que pasa es que llega un momento en que el profano comandín se desprende de la institución, porque la institución se defiende sola, se protege sola, el conocimiento se protege solo, ¿no? Claro.
nosotros somos, estamos ahí, pasamos nada más, aprendemos, vimos, pasamos. Hay otros que salen totalmente, porque la escuela se protege. Es por eso que hasta hoy en día se mantienen las escuelas herméticas, ¿no? Ahora, las escuelas herméticas recién reconocen, están reconociendo que la historia de la humanidad está ligada con seres venidos del espacio. Muchos en la antigüedad le llamaban ángeles, y por así llamarlo, ¿no? Pero de una y otra manera, ese conocimiento que reciben las escuelas herméticas son conocimientos de estos personajes, de estos señores que instruyeron a la humanidad, ¿no? Que instruyeron a la humanidad, para bien o para mal, pero que destruyeron. Ahora, pues eso podemos encontrarlo por ejemplo, en el libro de Enoch, ¿no? Cuando dice, ¿no? Y los hijos de Dios vieron a las mujeres del hombre bellas y hermosas, ¿no? Y bajaron y convivieron con ellas, ¿no? Eran 200 a cargo del comandante Sanyasa, ¿no? Se mezclaron. En la literatura védica dicen los Iyiyis, ¿no? Y los Iyiyis le llaman, los sumerios le llaman así. Pero en la tradición judía aparece con estos nombres, ¿no? El comandante Sanyasa y los 200 ángeles que descendieron y convivieron con las mujeres y engendraron hijos, ¿no? Y estos fueron los seres de la humanidad, los gigantes y todas esas cosas. Pero aquí viene una cosa importante. Estos personajes le enseñaron a sus hijos una ciencia muy avanzada, ¿no? Le enseñaron a sus hijos sobre cosmología, tecnología, cómo hacer armas de guerra y todas esas cosas. Estos fueron lo que conocemos en la historia como los atlantes, que son descendientes de estos personajes mestizos, ¿no? El ser auténtico de la Tierra es el lemur, el lemuriano, él es netamente de este planeta, ¿no? Y detrás de él existió el hiperbóreo, de los primeros, la raza polar, ¿no? Que ha ido desarrollándose y evolucionando a través del tiempo, ¿no? Pero hoy en día, pues, hay escuelas que están visibles, ¿no? Una de las escuelas visibles es la masonería, pues, ¿no? La otra es la escuela Rosa Cruz, martinista, la escuela templaria, ¿no? Todas esas escuelas, los caballeros de la Orden del Sol, ¿no? ¿No? Y todas estas escuelas son las que hoy en día se mantienen, pues, bajo direcciones, ¿no? Ahora, todas las escuelas masónicas, todas las grandes logias masónicas, no significa que están bajo la dirección. Hay logias que se han formado bajo direcciones, ¿no? Que tienen otra forma de ver, ¿no? De ver la vida, ¿no? El conocimiento, ¿no? Algunas, la verdad, por ejemplo, el conocimiento científico, ¿no? Pero antiguamente, aquellos lo que llamamos hoy día ciencia o medicina, antiguamente eran los alquimistas, porque los alquimistas también vienen de las grandes escuelas herméticas, ¿no? Sí. Todos estos personajes que de una o de otra manera han hecho historia en la humanidad son iniciados, ¿no? También, por ejemplo, Leonardo da Vinci también iniciado, ¿no? Los presidentes de los diferentes países iniciados en fraternidades, ¿no? O sea, la fraternidad siempre se ha involucrado en diferentes áreas, ¿no? Para poder ayudar al progreso de la humanidad. Entendemos también que hay malos profanos, pues, con mandil, ¿no? Que están en las instituciones también, ¿no? Que buscan su beneficio propio. Eso lo entendemos, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Llega el tiempo, pues, que la institución mismo lo expulsa, lo saca, ¿no? Se da cuenta, lo retira, ¿no? Pero el origen de todo esto es, pues, una enseñanza, ¿no? Pero la enseñanza primeramente es cómo desarrollarte tú, cómo con lo que en masonería se le llama ir
tu propia piedra, trabajar tu propio templo interno, ¿no? Entonces, para poder, sí, para poder eso, entender eso, tienes que comenzar a trabajar la piedra que está en los templos, ¿no? La geometría, entenderla. Entonces, en esa geometría vas a ver dónde está todo el gran misterio de la vida, ¿no? Todo el gran misterio de la vida, ¿no? ¿Por qué se actúa así? ¿Por qué la geometría se produce, va produciendo ciertas gráficas que de una y otra manera son puntos no mágicos, sino energéticos, ¿no? Lo que hoy día llamamos ciencia, antes le llamábamos magia, pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Acuérdate que todos los grandes maestros, los presidentes siempre han tenido alguien que está involucrado a estas escuelas a través de la historia, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta que quiera hacer, Martín? O ya estamos en Sí, hora. maestro, quería hacerle una pregunta. ¿Qué papel tiene Mahoma? Mahoma también viene a ser un iluminado, alguien que también es portador de luz, pero para el mundo árabe. ¿Cómo ve usted a este personaje en lo que es su mensaje y su trascendencia? Porque es la religión que tiene más adeptos, que capta más adeptos más rápidamente a nivel mundial, los musulmanes. Uh-huh. Mira, la cultura árabe, antes de que aparezca Mahoma, ha tenido su apogeo de oro, ¿no? Los famosos sarracenos, ¿no? Tenían una cultura muy avanzada. Acuérdate que esta cultura se desarrolla en Mesopotamia. En Mesopotamia es donde descienden los famosos Anunnakis, ¿no? Claro. Ahora, parece ser que a través cuando viene Mahoma, trata de enseñar, ¿no? Una doctrina, ¿no? Pero lo que pasa como cualquier religión, ¿no? O sea, ningún maestro iniciado va a subyugar a otro, va a ponerlo por debajo de otro. Acuérdate, o sea, la libertad es muy importante el desarrollo. Yo creo que los que quedan, los discípulos de Mahoma, se perdieron en el camino. No entendieron el mensaje de su maestro. ¿Cómo pueden ser tan violentos? Subyugar a la mujer. Sí. Mira, realmente el sacerdocio iniciático empieza con la mujer. No es el hombre, es la mujer, ¿no? Es Isis, la gran madre. Isis es la gran madre tierra, ¿no? Entonces, si tú violentas, un hombre violenta a una mujer, estamos hablando, si no le permites desarrollar, estamos mal, ¿no? Ni un ser espiritual te va a decir, mira, porque él no cree en ti, mátalo. Ahora, acá hay una cosa muy importante. Muy importante. Mahoma aparece 600 años después de Jesús. ¿Ok? Sí. El mismo ángel que le dice a María, sí, de tu vientre van a ser, ¿no? Un profeta que es el Hijo de Dios. Ese mismo ángel es que contacta a Mahoma y le da un mensaje diferente. Miguel, creo. Sí, Miguel le dice, mira María, en ti van a ser el Mesías, el nuevo maestro de la humanidad, el foco de luz. ¿Cómo puede ser posible que le va a decir lo mismo a otro? Mira, que tú vas a ser el profeta, tú eres el profeta.
hay una cosa lo que estamos olvidando. Hay otros seres que existen en la Tierra, que se hacen pasar por ángeles, positivos, buenos. Que estos personajes, a las finales, son gente que quiere que la raza humana no desarrolle. ¿No? Entonces, lo que ha pasado ahí con los seguidores de Mahoma, pues yo creo que mal han entendido el mensaje. No puede ser un mensaje de violencia extrema, lo que está pasando hoy en día. En Afganistán, por ejemplo. En nombre de, ¿no?, de su profeta, matan a uno, le cortan la cabeza a la mujer, le comienzan a tirar piedras hasta matarla. No tiene sentido. Maestro, sí. Esto trascendental lo que estamos aprendiendo hoy día, y bueno, una breve explicación que me ha dado usted sobre lo que es a la muerte de Mahoma, algunos comportamientos extremistas, pero me dice acá la productora Karen que ya tenemos que cortar porque el tiempo es tirano. Gracias, Martín. Volvemos con la cuarta parte, ¿no? El otro jueves. Volveremos el otro jueves con la cuarta parte, pero maestro, usted dirá que Está bien, no hay problema. Podemos seguir ampliando, ¿no? Así, maestro. Claro. Podemos hablar de cada maestro en la presencia histórica, porque cada maestro viene con un mensaje diferente, ¿no? Todos se enfocan hacia el desarrollo de la humanidad, no hacia la destrucción. Pero hay otra corriente, sí, que no tiene que ver nada con el ascenso. Bueno. Maestro Víctor, entonces, ha sido un gusto. Estamos en contacto y seguimos el próximo jueves con la historia no contada. Gracias, Martín, gracias. Gracias a todos. Debe ser despojado de toda vanidad. Caballero, ¿van a empezar las ceremonias de vuestra admisión en la orden francmasónica, accediendo a vuestra espontánea petición? Si en cualquier momento os arrepentís del paso que vais a dar, servíos indicármelo y saldréis de este recinto sin que podáis ser molestado y sin obstáculos de ningún género. Fijaréis vuestra atención sobre las inscripciones que encontréis en los muros de este recinto y sobre los objetos que os rodean. Reflexionad sobre ellos y luego contestad por escrito a las preguntas consignadas en los papeles que hay sobre la mesa. Me voy a retirar con el objeto de dejaros en la soledad para que meditéis con serenidad sobre el importante paso que vais a dar.